Lo llevé a leer estos dos versículos porque el primero que leímos nos habla acerca de la persona de Jesús como Dios, y todo el Evangelio de Juan. El objetivo es que podamos nosotros reconocer la divinidad de Jesús y que podamos saber de que solamente en Él y a través de Él podemos tener acceso a la vida eterna. Pero luego, cuando vemos en el capítulo 1 de Romanos, diría yo que Romanos comienza con una nota triste, porque nos muestra la depravación del ser humano al grado de que, a pesar de que Dios se ha revelado a través de la creación, y como lo leímos ahí, la realidad de Dios se hace evidente dentro de todo el mundo, el hombre restringe la verdad. En los evangelios leemos que dice de que la razón por la cual los hombres no se acercan a la luz, y cuando hablo de los hombres estamos hablando de los seres humanos, es porque en la luz se hacen evidentes las tinieblas. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, se ama el pecado y por eso es que no se quiere llegar a la luz para que no se haga evidente. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nos acercamos al Señor a través de su palabra, nos damos cuenta que hemos quebrado la ley de Dios, que hemos quebrado los mandamientos de Dios, que estamos necesitados de una salvación que humanamente es imposible, y por eso tenemos que llegar a la cruz de Cristo a pedirle misericordia. Y gracias a Dios que su misericordia ha sido extendida sobre nosotros. Sin embargo, vivimos una realidad en donde sigue siendo real este capítulo 1 de Romanos. Todavía vivimos en un mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás, y sigue una lucha entre la verdad y la mentira, una lucha entre la luz y las tinieblas. Sigue siendo real el día de hoy, y en la generación que vivimos se hace más evidente. Siempre ha existido, pero hoy se está haciendo más evidente, es más clara la lucha que se está dando en contra de la verdad de Dios, en contra del mensaje del Evangelio, en contra de la doctrina cristiana, que es la única que puede llevarnos a la salvación. Cuando digo de doctrina, estoy hablando de enseñanza, en contra de la enseñanza cristiana. Quizás algunos de ustedes han estado bien informados acerca de algo que se ha hecho una tendencia acerca de una protesta en contra de Netflix por una película que está poniendo la persona de Jesús y denigrando la persona de Jesús a un nivel bastante fuerte. Y hay protestas aún donde se recaudan firmas, y tratando de, solamente en Brasil, estaba leyendo unos artículos ahí, alrededor de 2 millones de personas han recaudado firmas porque el origen de esa película es de un grupo de teatro brasileño. Y se ha hecho, yo creo, en el mundo cristiano una conciencia de que puedan tomar una acción de protesta en contra de un gigante como lo es Netflix el día de hoy. No le voy a hablar yo sobre qué hacer, qué no hacer. Eso es, cada uno va a tomar las decisiones en el mundo que vivimos, ¿verdad? Pero estas situaciones hasta cierto punto son necesarias porque nos ayudan a despertarnos de la realidad de lo que estamos viviendo. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. Estaba yo recordándome y estaba tratando de hacer algunas anotaciones al respecto. Y fíjese usted que en el año 1971 surgió una película que luego se hizo un musical llamada Jesucristo Superestrella, o Jesus Christ Superstar, que llegó a ser un musical en Broadway, bastante exitoso, por cierto, donde representa a Jesús como un joven que puede estar interesado en el sexo. O sea,
Así comienza todo. La presentación de lo que el diablo hace. El diablo es inteligente, hermano. Yo no es que lo quiera alabar hoy, ¿verdad? El Señor lo reprenda, pero tampoco voy a decir yo, diablo tonto. Hermano, dice un dicho por ahí, más sabe el diablo por viejo. No, no sabe, ¿cómo es? El diablo por viejo que por diablo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? De que, mire, uno podrá ser el más tonto de los tontos, pero la vida le enseña. Y si alguien es viejo es el diablo, ¿no? Y si usted dice, el diablo es tonto, aquel que se atreve a decir, el diablo tonto. Y entonces, ¿por qué lo ha engañado tantas veces? ¿Quién es más tonto, diría yo en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que reconocer eso y, como dice Judas, no blasfemar ante esas situaciones, ¿verdad? Con la ignorancia que podemos tener en algún caso. Y de una manera sutil, Pablo habla, dice, no ignoramos las artimañas, las maquinaciones del enemigo. Otra versión usa las estratagemas. Estratagemas son estrategias para ganar una guerra. Y el enemigo no se va a presentar con cachos cola en medio de una nube de azufre, ¿verdad? Y usted va a decir, aquí huele a diablo, de plano que a diablo. Sino que Gálatas habla, dice que se puede presentar a un vestido como ángel de luz. Con esto le quiero decir que comienza de una manera sutil, ¿verdad? A ponerlo, de que la sociedad pueda aceptar y denigrar a la persona de Jesús y lo miren como lo que no es, simplemente como lo que no es. Y comienzan diciendo como un joven que puede estar interesado en el sexo, ¿verdad? Luego, fíjese usted que en el año 1900, le estoy hablando del 71. 71 es un montón de tiempo, son 48 años atrás, ¿verdad? La edad de menos de la de muchos de nosotros, ¿verdad? Y eso ya estaba, it was cooking from since then. Uh, en 1955, fíjese que surgió otra novela que en 1988, pero en 1955 surgió la novela. Usted sabe que hacen primero las novelas, o sea, el libro, ¿verdad? Cuando le hablo de novela, está hablando de a novel, el libro, no las novelas, no las mexicanas, ni las colombianas, ni las brasileñas. No, estoy hablando de una novela, de un libro que surgió en 1955 y la adaptación de esa novela lo sacaron en película en 1988 con el nombre de La Última Tentación de Cristo. Last Temptation. Y fue una película que causó una controversia también porque al igual que la novela, no le voy a dar todos los detalles de aquí de quién fue el productor y todas estas cosas, ¿verdad? Pero al igual que la novela, la película describe la vida de Jesucristo y su lucha con diversas formas de tentación, incluyendo el miedo, la duda, la depresión, la renuencia y la lujuria. Esto da como resultado que el libro y la película describen a Cristo siendo tentado al imaginarse, vea esto, al imaginarse estar involucrado en actividades sexuales. Fíjese cómo comienza todo al principio. Comienza diciendo, ponen a Cristo en el musical Jesus Christ Superstar como un joven que puede ser inclinado a la atracción sexual. Ya en el segundo ataque frontal con la última tentación de Cristo, ya lo ponen a que él tenía problemas de imaginación y se imaginaba teniendo algún tipo de relación sexual y obviamente no la hacía, pero ya estaba en su mente. Usted sabe que el Señor Jesús habló claramente y dijo que si alguien codiciaba en su corazón ya se había robado algo, que si alguien codiciaba a la mujer del prójimo y ya se adulteraba en tu corazón. Y la palabra claramente dice que él no tuvo pecado. Entonces, aquí lo que están diciendo es que él era pecador. Pero mire cómo comienza todo. Comienza con little steps. Luego, esto que ya la mayoría de nosotros lo vivimos, usted sabe, años atrás estuvo la famosa película, también adaptación de varias novelas de Dan Brown, El Código Da Vinci. Y ahí, en el Código Da Vinci, presenta que Jesús estuvo casado con María Magdalena y que tuvieron hijos que fueron los descendientes de ellos, los miembros de la dinastía
Merovingnia, que era una dinastía de Francia. Es decir, ahí está hablando ya otra distorsión de lo que el Señor realmente fue en su vida. Y ahora resultan, y obviamente hay muchas más pequeñas que no llegan a tener esa connotación mundial. Pero esta que está saliendo, que surge de un grupo de teatro de Brasil, que tiene el nombre ya no The Last Temptation, sino The First Temptation, la primera tentación, que sale ahora, en este año, en el 2019, que claramente presenta a Jesús como un homosexual. Claramente lo presenta, y por eso es el caos que ha causado, la conmoción que ha causado. Pero le digo, esto no es nuevo. Esto viene de qué ratos. Y hermano, y el incremento de la maldad que estamos viviendo, cabalmente por ese incremento, comienza poco a poco. Es la realidad de lo que está pasando. Los ataques a la persona de Jesús, específicamente a su divinidad, cuando digo divinidad, específicamente a reconocer que es Dios encarnado, por eso quise leerle Juan 1:1, en el principio estaba la palabra o el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Los ataques a ese principio de que Jesús es Dios, estuvieron aún en el ministerio de Jesús, cuando Jesús estuvo terrenalmente aquí caminando. No es nada nuevo. Esos ataques estuvieron aún en su ministerio terrenal. Y le voy a leer solamente 2 pasajes. Usted lo conoce. Juan capítulo 8, verso 41. Los líderes religiosos de la época. Jesús les responde y les dice a ellos: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y ahí obviamente Jesús les estaba diciendo que eran hijos del diablo. Y les dice, 8:41 de Juan, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Estaban diciendo, tú eres un hijo de fornicación. Es decir, no lo dijeron a terceras personas, se lo estaban diciendo directamente a él. En Marcos capítulo 3, versículo 20 al 22, y esto a veces pues los ubica, a veces los pastores, los predicadores diría yo, queremos ser muy políticamente correctos y utilizan frases como por ejemplo, esto les molesta a los hermanos católicos, pero dígame, un católico que cree en María, que María lo puede llevar al cielo, no es mi hermano, lo lamento, pero no es mi hermano, ¿verdad? Es decir, hay un solo camino y es a través de Jesús como el único y absoluto camino. Yo no voy a decir los hermanos católicos, los primos católicos, ¿verdad? Al leer esto, pues tienen algún problemita, pero es la realidad. En Marcos capítulo 3, verso 20 dice, Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó. Se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, sus parientes, y más adelante vamos a ver que no hablaba de primos o de terceras personas, está hablando de su madre y sus hermanos. Y cuando habla de hermanos está hablando de hijos que María tuvo. Dice, cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Esa es una manera más políticamente correcta de decir, se volvió loco. Se le cayó la canica, se le movió la teja, se le zafó un tornillo. ¿Qué más expresiones así? ¿Cómo? Peló cables. Otra que me instruyan hoy, por favor. He went nuts. Chifló, dicen. O sea, como sea, dice, fueron a buscarlo a un lugar donde la gente ya no cabía, ellos estaban rodeados de gente porque dijeron, no, pues
se volvió loco. El muchacho se volvió loco y fueron la madre y los hermanos a buscarlo. Y dice, fueron a hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían, ahora, mire, no solamente decían que era hijo de fornicación, sus parientes decían que se había vuelto loco, sino que ahora los mismos religiosos también decían, tiene a Belcebú, en otras palabras, tiene al mismo diablo, es un diablo. Uno de estos días me recuerdo, bueno, yo fui a un lugar donde tenía años de no ir y hablando con una persona de ese lugar, me dijo esta expresión. Mira, Martín, me dijo, yo la verdad, yo no creo en el diablo, me dijo, así. Entonces, yo estaba escuchándolo, ¿verdad? Yo no creo en el diablo, me dijo, pero yo sé que el diablo está en este pueblo, me dice. Mire, no cree, pero cree que está en ese pueblo, ¿verdad? Me dice, yo no creo en el diablo, me dice, pero yo sé que el diablo está en este pueblo, me dice. Y es la hija de fulano de tal, me dice. Se me salió una expresión muy nuestra y puchica, dije, aquí está serio el asunto, ¿verdad? Ese ni se entendía lo que está diciendo. No cree en el diablo, pero el diablo está en ese pueblo y es la hija de fulano de tal. Pero en este caso, estaban ellos diciendo de Jesús, mire, diciendo a la persona de Jesús, es Belcebú, dice, tiene a Belcebú y expulsa a los demonios por el príncipe de los demonios. Y podemos ver claramente en el capítulo 3, verso 31, por si hay dudas, que sus parientes que estaban en medio de todo eso era su madre y sus hermanos, porque dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose fuera le mandaron a llamar. Como está hablando de que los parientes que habían ido a buscarle, está refiriendo claramente a su madre y a sus hermanos. Entonces, recapitulemos en el tiempo de lo que Jesús enfrentó que le dijeron, eres hijo de fornicación, estás loco, echas fuera los demonios porque tienes al diablo metido adentro. Es decir, los ataques acerca de la persona y de la divinidad del Señor no es algo nuevo y el diablo va a seguir haciéndolo de esa manera y es parte, ¿qué le diría yo? Normal. ¿Que esto pone nervioso al cielo? Jamás, hermano, jamás. Dios no se puso nervioso ni en el momento de la crucifixión del Señor, todo estaba calculado, Él iba a ser entregado en el plan predeterminado de Dios. Dios está en control de toda situación. Ahora, sí nos debe de servir a nosotros para que nos despertemos a la realidad de lo que estamos viviendo. And I don't want to make you afraid. No quiero que usted salga con miedo, pero usted que tiene la bendición o decidió, quiso, Dios lo bendijo en tener hijos, mire, hoy más que nunca usted debe de poner a sus hijos delante de Dios. Porque la generación en la que ellos están viviendo es una generación extremadamente difícil. Las almas de todos, pero de esta generación están siendo peleados de una manera frontal, hermanos. Quizás lo más drástico de este último ataque frontal es de que, por ejemplo, si alguien quería ir a ver, leer la novela o ir a ver el musical de Jesucristo Superestrella, tenía que ir a un cine o a Broadway. La Última Tentación, tenían que ir a un cine o en su caso peor, ir a voy a hablar de nombre, al Blockbuster a rentar la película, ¿verdad? En video. No, pero hoy, por medio de la tecnología, la tenemos en la sala de la casa, en el cuarto, en la tableta, en el teléfono. Ahí está, o sea, está mucho más accesible, ¿verdad? A ese punto. Y eso es lo que estamos viviendo hoy, hermano, es una realidad de que tenemos que estar más despiertos que nunca a esta realidad. Y la blasfemia de la persona de Cristo está vigente hoy en el vituperio a nuestra fe.
La blasfemia al nombre de Cristo, el decir con diferentes adjetivos, diferentes formas. Pero hoy, por ejemplo, veamos lo que está diciendo, de que al Dios que nosotros hablamos como a Dios era un homosexual, es algo que ataca nuestra fe, lo que nosotros estamos haciendo hoy, adorando al único Dios verdadero. Y nosotros, como iglesia de Cristo, debemos ser partícipes de esos padecimientos. En el Evangelio no hay tal de decir, I just want the blessings, but I don't want the sufferings. That would be a perfect deal, ¿verdad? Not really, porque, mire, cada padecimiento, cada sacrificio que podamos tener por el nombre de Dios y por el reino de Dios, vamos a ser recompensados por eso. No lo merecemos, pero Dios en su misericordia aún así lo va a hacer. Pero en la naturaleza humana quisiéramos que nuestra fe no fuera atacada. Hermano, va a ser atacada. La verdad va a ser atacada. De una manera frontal, hermanos. Y nosotros debemos de ser partícipes y anhelar ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10, el apóstol Pablo, que no es nada nuevo, la mayoría de nosotros sabemos lo que sufrió él por el nombre de Dios. En Filipenses 3:10 dice estas frases, dice, y anhelo conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte. Y vea la actitud, ubiquémonos a la actitud que los cristianos debemos tener. No quiero que se vaya a sentir usted mal y vaya a decir, ay pastor, ¿verdad? Y yo no actúo así porque yo tampoco actúo así. Quisiera actuar de esta manera. Pero ¿cuál fue la actitud del Señor en su muerte, en medio de ese sufrimiento tan terrible? Sino que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A veces los pastores damos malos ejemplos. Me recuerdo a mí cuando estaba yo joven. Había un pastor que defendiendo a su pastor, le dijo, mire pastor, cuando hablan de usted yo me enciendo. Y un día en la radio, dice, estaban hablando de usted. Yo le dije, espérate que termines tu programa y aquí te espero afuera. Vas a ver, te voy a enseñar realmente que de mi pastor no hablan y te voy a romper toda esa boca con la que estás. Hermano, podrá sonar así, wow, qué celo. Esa es obra de la carne, hermano. Es obra de la carne. La otra vez me recordaba a alguien que Spurgeon, un predicador del siglo XVIII, tremendamente usado por Dios, decía en relación a la Biblia no hay que defenderla en la manera tradicional, dice. La Biblia es como un león, simplemente abra la jaula. Se va a defender por ella misma, ¿verdad? Es una realidad. Entonces Dios va a obrar de la manera que está obrando y el hombre está acumulando ira para el día de la ira de Dios. Esa es la realidad, hermano, que está pasando en el mundo, ¿ya? Sin embargo, nosotros tenemos que padecer por el Evangelio. Me contaba una hermana muchos días atrás, en algún lugar bien lejano, porque estábamos en un lugar y entonces hablando sobre ese lugar, me decía, oh, aquí es bien fácil agarrar parking, pero en el lugar donde yo vivo, en esa tienda, no se encuentra parking. Me decía, 1 hora estaba dando vueltas yo para encontrar parking. Y me decía algo que me dio mucha risa porque me dice, y un día estaba ahí, de repente, dice, me estaba peleando un parking. Me dice, me va a pelear con una señora, dice. Y me aclaró, no pelear, sino pelear por parking, usted sabe. ¿Verdad? Y me dice, y de repente me di cuenta que era una hermana de la iglesia. Entonces ya ella obró cristianamente y le dijo, usted pase, hermanita. Pero si mire, si a veces actuamos en cosas tan sencillas como eso, ¿verdad? En la línea del supermercado, un parqueo, ¡uy! Y se nos sube, ¿verdad? Y como yo digo, ponemos cara de emoji. Ay, hermano, como que, ¿verdad? Como que se nos subió la bilirrubina, hermano, en ese momento. Por un estacionamiento, por una línea en supermercado, por cualquier cosa. ¿Se imagina usted en un vituperio serio? Si usted que un día alguien le diga, ¿y crees eso? Y que literalmente lo agarren, hermano, en una cachetada, ¿va a poner usted la otra?
como dijo alguien ahí, ¿verdad? Yo se la pongo, pastor. De veras, sí, le pongo la otra. Pero como la Biblia dice que pongamos la otra, de ahí ya no dice nada más, después que me dé otra también, dice entonces ahí. ¿Cómo agarramos, verdad? Interpretamos la Biblia a nuestra propia manera, ¿no? Hay que sufrir los vituperios de Cristo. Pablo decía, a ese conocimiento llegó el apóstol Pablo de lo glorioso que era el Señor Jesús, que decía, anhelo conocerle a Él. Y Él lo conocía, pero decía, anhelo conocerle a Él. Cada vez que lo conozco lo veo que es más grandioso, que es más glorioso, que es más poderoso. Y anhelo conocerle a Él, dice, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Primera de Pedro capítulo 4, del versículo 12 al 14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, oiga esto, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice su Biblia? Dichosos sois. Mire, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos o bienaventurados sois. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y le voy a decir que a Dios no le interesa en mínimo que el mundo que no es de Él le alabe. Es como se lo voy a poner en este caso. ¿Quién le interesa a usted que tenga cariño por usted? ¿Los que no lo conocen o su familia? Su familia. Ay, mira a mí cómo me quiere la gente, pero su familia lo odia. Es como aquel dicho, ¿verdad? Que decía, candil para los muchachos que... Candil es candela, a candle, ¿verdad? Había un dicho que decía, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Cuando mi mamá se enojaba con mi papá siempre le decía, candil de la calle y oscuridad de tu casa. O hay otro dicho muy similar, ¿verdad? Que se aplica a veces a estas situaciones que decían, en casa de herrero, ¿ha oído usted? Un herrero es para ustedes que you who are from here, a blacksmith, ¿verdad? Un herrero que trabaja con el hierro. En casa de herrero, cuchillo de palo. En otras palabras, a veces, hermano, más preocupado, ¿verdad? De qué opinión tiene la gente fuera y por dentro. Un desastre total. El Señor dice, por afuera es blasfemado. Y Dios dice, I don't care. Con que mis hijos me alaben, con que mis hijos me adoren, con que mis hijos me bendigan, ¿verdad? Los que yo he salvado, por los que yo di mi vida, los elegidos, porque es la realidad. Déjeme recordarle hoy, usted y yo somos elegidos. Dios nos escogió. ¿Qué nos vio? Esa va a ser la pregunta que yo le voy a preguntar. Señor, ¿qué me viste? Did I do something good in my life or what happened? ¿Verdad? Because I know myself. yo sé lo que soy, ¿verdad? El día de ayer en una reunión me pasaban una preguntita ahí que les dije yo, me pusieron una difícil, que yo les escogí obviamente de un, ahí, ¿verdad? Algo por lo que agradecer en este año, y algo así decía la pregunta, ¿qué decepción, dice, lo ha hecho crecer? Y dije, ¿qué decepción me ha hecho crecer, verdad? Y me puse a pensar en todos los que me han decepcionado, hermano. Pero el número uno fui yo. Entonces fue lo que les dije, la decepción más grande la he tenido conmigo mismo. En arranques que he tenido. Dice otro dicho, hoy es domingo de dichos. Dice otro dicho, ahí tenemos
arranque de macho viejo, decían allá en mi pueblo. Un macho es a big bull, an ox. ¿Ya? Es si es un macho, es un, sí, ¿verdad? Es un toro grande que lo mira a usted y dice, ese va a poder con esa carga, ¿verdad? Y agarra la carga, hermano. Ese ya se le acaba. 2 pasos y ya no aguanta, hermano. Así somos a veces nosotros, ¿verdad? Comenzamos con toda la gana. Ahora que estamos en las resoluciones de nuevo año, ¿verdad? Arranque de qué va a tener usted. ¿De macho viejo o de macho nuevo? ¿Verdad? No, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a ayunar, hoy sí voy a portarme bien, hoy sí voy a dedicar más tiempo a las cosas que valen la pena, hoy sí voy a administrar bien mi tiempo, hoy sí voy a saber administrar mi dinero, hoy sí voy a ser más expresivo, hoy voy a pasar más tiempo con mi esposa, con mis hijos, hoy voy a ser más abierto y comenzamos bien, enero. Y si llegamos a febrero nos fue bien a veces, hermano, ¿verdad? En ese caso. No, pero hoy no va a ser así, ¿verdad? Vamos a venir todos con fuerzas renovadas y arranques de Red Bull todos, ¿verdad? Durante todo el año. Pero oiga esto, amados hermanos, a Dios lo que le interesa es que su iglesia, sus elegidos, le conozcan a Él. That's it. Filipenses 2, del 5 al 11, habla un poco acerca de la humillación del Señor, pero también de la exaltación. Y habla que nosotros, estoy hablando de los padecimientos, tenemos que ser copartícipes de esos padecimientos. Dice, Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Todos aquellos que durante toda la existencia del mundo se han burlado, un día van a tener que confesar con rodilla doblada que Jesús es el Señor. The Lord, el que manda. Y por eso es de que cuando usted y yo aceptamos al Señor, por decirlo así en el dicho, no aceptamos primero la salvación del Señor, eso viene como consecuencia. Lo que aceptamos es el señorío del Señor sobre nuestra vida. El señorío de Jesús sobre nuestras vidas. Tú eres el Señor. Vas a hacer de mi vida como tú quieras. Hay muchas cosas que yo quiero, pero al final lo que yo quiera no cuenta tanto como lo que tú quieres. Así que I surrender myself. Yo me rindo, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Sea hecha tu voluntad sobre nuestra vida. Hemos reconocido a Jesús como Señor. Ahora, el punto para llevarlo al centro de esto es que la maldad o la iniquidad, mejor dicho, la iniquidad, que es la maldad premeditada, pensada, es algo que no dice, ay, se me salió eso, ¿verdad? No, lo piensa, lo quiere hacer, planea cómo hacerlo. La iniquidad de este tiempo va en aumento y se acrecentará. Proféticamente está así. Por eso le decía yo en vasos reales, en pasos reales, en datos reales, ¿cómo vino, verdad? Primero, pues un joven como que podía atender tendencias. En el otro, ¿verdad?, que era, fantaseaba en su mente. ¿Verdad? Otro que, pues,
tuvo relaciones con María y ocultó todo eso y ahora resulta que declaradamente es homosexual. O sea, va en un proceso. Más adelante no nos sorprendamos qué más vaya a pasar. Y le voy a decir, y obviamente cada quien tiene su apreciación sobre esto, pero el otro día estaba chequeando el stock de Netflix, en lugar de ir para abajo, va para arriba. Pastor, hay que orar para que quiebre. Hermanos, estamos en medio de un mundo cuyo príncipe es el diablo. Nuestra labor es simplemente brillar en medio de un mundo de tinieblas. Poder conocer la palabra del Señor, poder conocer a Jesús. Porque le voy a decir, cuando Él va a venir a rescatar a su iglesia, no la va a venir a rescatar de un paraíso. Por eso la doctrina mal interpretada, que es uno de los venenos más horribles que la cristiandad está cayendo hoy, es aquellos que quieren implantar el reino de Dios en esta tierra. Por mi parte se la regalo. I don't want to be here forever. El futuro de esta tierra está declarado en Pedro. Va a arder. Los elementos van a ser purificados todos. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Esperamos ser arrebatados en las nubes con el Señor para que comiencen los juicios de la tribulación, hermano. Pero la iniquidad se acrecentará. Mateo 24, 11 al 14 dice que se levantarán muchos profetas falsos y a muchos se engañarán. Y dice claramente, y debido al aumento de la iniquidad, y repito, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Obviamente este pasaje es bastante extenso. Y en el nombre del Señor, pues primero Dios, el otro año estaremos hablando un poco más sobre. Mi hermano me decía la otra vez, me daba una sugerencia y creo que sí se la voy a tomar. Sobre ver, estudiar el libro de Apocalipsis, en lo que hemos hecho no es en Juan, Romanos, y ahora que entremos a esto vamos a poder ver qué es lo que todo esto conlleva. Pero lo que claramente dice este pasaje es que la iniquidad iba a aumentar. Esa maldad concebida, esa maldad planeada iba a aumentar. Entonces, por eso le digo, y no quiero meterle miedo, pero padres, usted, pastor, ore por mis hijos. Hermano, ¿y usted? ¿Verdad? Si tiene una vida, hermano, es que nadie va a pedir por los suyos más que la persona. Y estamos en una situación donde la iniquidad está aumentando, hermano. Según Tesalonicenses 2, del 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, vea esto, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente, porque los tesalonicenses, déjenme interrumpir aquí, habían escuchado de que el Señor ya había venido y por las situaciones políticas que estaban viviendo y la persecución, ellos creían que ya habían entrado en el tiempo de la tribulación. Entonces Pablo los tiene que ubicar escatológicamente y decirles, no, eso no, todavía no ha venido. Y les dice, hermanos, no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Se imagina usted tener esos adjetivos? ¿Cómo te llamas, fulano de tal? ¿Y cómo te conocen? Also known as, hombre de pecado, a.k.a.
hijo de perdición. ¿Se imagina usted? Está como lo que le digo de este que me dijo, ¿verdad? El diablo está en este lugar y es la hija de fulano de tal. Padre mío, ¿verdad? ¿Se imagina usted? Este hombre dice que sus adjetivos son hombre de pecado, hijo de perdición, y dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios con D pequeña, o es objeto de culto. De manera que se siente en el templo de Dios, ahora sí utiliza Dios con D grande, se va a sentar en el templo de Dios, dice, presentándose como si fuera Dios. Ahora, yo podría preguntarme, pero ¿cómo es posible que el mundo pueda creer eso? Y se lo voy a decir con otro dicho. Ya con los años que Dios me ha permitido vivir, que nunca creí que iba a llegar a esta edad, como dice un dicho ahí, yo he visto muertos acarrear basura. Ese dicho lo que quiere decir es, me he sorprendido de cosas que dije, eso nunca va a pasar, y han pasado. Y que la gente comience a creer en un hombre que es Dios. Si hasta creen que un futbolista, Chaparro, mi compañero, solo porque salió chaparrito y puede mover bien la pelota de fútbol, muchos lo adoran como Dios. Y lo peor es que muchos cristianos hasta se pelean por él. Se lo voy a decir en inglés. Shame on you. A ver, Luis, dígalo, recio. ¿Cómo dijo usted? Para los que oyeron, él dijo ignorante. Sí, hermano. Y a veces por personas, hermano, andamos rindiendo pleitesía, adoración. Hermano, shame on us. De veras. Qué vergüenza eso. ¿Ya? Es una realidad. Y en este caso, hermanos, si eso lo vivimos hoy, este hombre que la Biblia dice que va a tener un carisma, va a tener un appeal, hermano, increíble, va a ganar multitudes. Ahora déjeme leer lo que la Biblia dice. Dice acá, segunda Tesalonicenses 2, del 7 al 12 dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Eso lo está hablando Pablo cientos de años atrás, miles de años atrás. Y dice, el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. La mayoría de estudiosos concluyen que se habla que el Espíritu Santo, ¿verdad? Está hablando acerca de esto. Dice, y entonces será revelado ese inicuo. O sea que se va a dar a conocer. Será revelado ese inicuo a quien el Señor, y él es lo maravilloso que veo aquí, que de una vez le declara cuál va a ser su futuro. Dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ni siquiera dice el Señor lo agarrará del cuello, el Señor no se ensuciará las manos en eso, solo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Así de poderoso es nuestro Dios. No necesita que lo defendamos, Él se va a defender solo, hermano, como se tiene que hacer. Démosle un aplauso a Él, hermano, porque es el merecedor de todo lo mejor que podamos hacer. Dice que lo matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y vuelve a hablar del inicuo y dice, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Ahora vea esto. ¿Cómo va a venir adornado este hombre? Dice, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora ve esto, para los que se pierden. Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad. Una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero ya estamos inmersos en ello,
es sobre lo que hoy se conoce como AI. ¿Sabe usted qué quiere decir AI? No es que le esté diciendo a alguien, AI. No, no, no. Es AI. Artificial Intelligence. Inteligencia artificial. Eso es lo que ahorita está dominando el deseo de aquellos que lo pueden hacer, de ver quién es el que puede alcanzar que eso se perfeccione. Sin embargo, hoy día ya nosotros dependemos muchísimo de la inteligencia artificial en cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, muchos de ustedes ya no se toman la molestia de prender su televisor o algo, sino que le piden favor a la hermana Alexa. Alexa, prende el carro. Un día esto va a ser, Alexa, lleva al niño a la escuela. Pero están entrando a situaciones de la robótica. ¿Para qué? Para que robots puedan ser utilizados para hacer las labores que nosotros no queremos hacer. Que en muchos lugares, usted sabe que se manejan situaciones de robótica, en cirugía, en construcción, en la manufacturación de carros. Son robots lo que están haciendo todo eso, ¿verdad? En lo más común que tenemos hoy, imagínese usted, just imagine. Como decía Giovanni el viernes, ¿verdad? Que a mí me bendice cada vez que los oigo predicar a ustedes. Y decía, ¿verdad? Podemos estar en la iglesia ya, pero si se nos olvidó el teléfono, no nos regresamos a recoger el teléfono, ¿verdad? Pero sin embargo, la Biblia la dejamos ahí, ¿verdad? Aquí hay Biblias que le voy a cobrar renta, hermano, porque dejan la Biblia aquí recomendada, ¿verdad? Pero imagínese usted, only imagine, que no existiera el GPS. Puede ser que muchos de ustedes no llegarían de aquí a su casa. Pero nos hemos hecho tan dependientes de eso. Yo cuando a veces viajo, hermano, y digo, no hay problema, ahí está el Google, ¿verdad? Ahí está, se pone uno y ahí lo lleva, ¿verdad? Aunque a veces como que yo creo que son GPS turistas porque le hacen dar una gran vuelta y ahí estaba el lugar y uno va de dar vuelta, hermano. ¿No le ha pasado así, ¿verdad? Dan ganas de agarrarlo a patadas y decir, me hiciste gastar un galón de gasolina solo para llegar acá, ¿verdad? Pero quizá porque cambian vías. Pero dependemos de ese tipo de situaciones, ¿verdad? De la inteligencia artificial. Una de las cosas más, no sé si usted ya se ha dado cuenta, pero por ejemplo, cuando usted está comprando algo en la internet, Amazon o algo, o está viendo, no comprando nada más buscando, de repente le comienzan a llegar las ofertas, los pop-ups, ¿verdad? Dice, ay, ¿cómo sabían que yo ando buscando eso? Porque ya lo estudian. ¿O no le ha salido a usted, por ejemplo, que se monta a su carro y su carro le habla y le dice, 35 minutos para tu destinación? Y usted dice, ¿cómo supo? Y usted no viene y dice, Señor, te reprenda, diablo inmundo, te metiste en mi teléfono. No, que es parte normal, ¿verdad? Ay, que nadie ya sabe a dónde voy. Sabe su rutina. Sabe que los viernes va a la iglesia. Sabe que los domingos, algunos cada 2 meses, ¿verdad? Dice, hoy no toca. ¿Eh? Pero a los 2 meses le dice, hoy te toca ir. Vamos a remodificar eso, ¿verdad? Para que sea. A su trabajo, si es algo cotidiano, le dice, sube usted dice, a su destinación tanto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Sino ya destellos de una inteligencia artificial. Y lo que sacan a nosotros los consumidores, hermano, años adelante están en todo ese tipo de avances. ¿Cómo se pelean las guerras hoy? A través de computadoras. Por medio de drones. Hermano, usted no va a ver ahora que vayan a llegar los ejércitos a bombardear algo y diga, y vamos a enviar unos 50 aviones cargados de bombas por si acaso fallan 20, los otros 30. Uno envían.
3, 4 misiles, hermano, teledirigidos. Desde el lugar donde van, hermano, por GPS, llegan, ¡pah!, cabal. ¿Qué es eso? Sino inteligencia artificial. Y muchos de nosotros, si el Señor no ha venido, quizás no lo vamos a ver, pero muchos de sus hijos quizás van a ver robots. Ya no van a jugar con perritos de a de veras. Van a tener ahí sus mascotas. Por ejemplo, el otro día yo hablaba con alguien y le decía, porque me enviaron a mí una, no sé cómo decir, si meme o texto sobre esto, que si lo puede encontrar se lo voy a leer y me va a perdonar usted, pero tengo tiempo. Yo siempre reviso mi tiempo. Voy a ver si para que usted mire, hermano. Tengo una prima que me envía algunas cosas ahí, hermano, de vez en cuando que vale la pena. Y dice aquí, por ejemplo, este que me envió dice esto, mire lo que dice. Medidor de edad. Solo mire esto. Dice, he muerto de risa y de tristeza, dice, medidor de edad, dice. No le voy a leer todo, pero algunas nada más. ¿A usted le dieron leche con no sé si se oye medio raro esto, dice mamadera o pacha de vidrio? ¿A cuánto les dieron de vidrio? Levanten. Ay, no quiere, nadie quiere, va, ahora. De vidrio, el bebé. Hoy sería un crimen que le dé a un niño. Nos dieron y nos hicieron fuertes porque eso pesaba, hermano. No eran como los de ahora, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cuántos de aquí usaron pañales de tela? Algunos de los muchachos están diciendo, what? ¿Ah? Diaper, ¿cómo se dice? Diapers, ¿verdad? De tela. Y que había que lavar y secar y reusar. Pañales de tela. Yo me recuerdo esos niños, hermano. Andaba uno caminando y como que tuviera falda, hermano, hasta allá abajo, ¿verdad? Y peor si no había piso, el pañal todo sucio, hermano. Sucio de arriba y sucio de abajo, ¿verdad? Decía aquí, cuando tenían hipo, su mamá le ponía un hilo ensalivado en la frente. Otros que no muy entiendo yo, porque dice aquí, su mamá usaba refajo bajo la falda. Alguien me dijo que era fustán. ¿Verdad? Bueno. Oiga esto, aprendió mecanografía con una máquina de escribir mecánica. A ver, ¿cuántos aprendimos ahí? Metiendo la hoja, ¿verdad? Y se equivocaba uno, no había nada de backspace, delete o undo, ¿verdad? Oyó discos de vinil de 33, 45 y hasta 78 revoluciones por minuto. La tele, si es que tenían, estaba en la sala con antena movible y usted era el control remoto. Y este me gustó porque decía, su casa se quedaba abierta toda la noche y no se robaban nada. En algunos casos así fue una realidad, ¿verdad? Con esta termino porque no le quiero mandar el mensaje a esto, ¿verdad? ¿Ah? Dice, no había nada bueno que robarse. Miren esta pues, algunos sabremos esto. El teléfono, si tenía, era negro y estaba en la sala o en el comedor únicamente. Y hay muchos más ahí, vaya, es medidor de edad. Si usted vivió eso es porque ya tiene sus añitos. Pero si yo me recuerdo, no se me va a olvidar, cuando pusieron teléfono en mi casa o en la casa de mis padres. Hermano, lo miraba uno como un animal raro porque todos viendo el teléfono así, hermano. A ver cuándo sonaba, ¿no se recuerda eso? Y andaba uno viendo, hermano, y ahí, ¿cuándo? Los muchachos dirán, qué ridículo. Pero es que era emocionante, hermano. Yo me recuerdo que no sonó el ingrato teléfono, mi hermano Otto dijo que iba a llamar de su trabajo y no llamó a la hora, entonces nos fuimos allá. De repente íbamos en camino en un correo largo, de repente, hermano, mire, una carrera al teléfono, hermano, ya sabíamos quién era y qué era lo que quería, pero el hecho de levantar y oír, ¿verdad? Y ser el primero. Hermano,
Sin embargo, hoy la tecnología ha llegado a un grado donde increíble, hermano. Ah, no, ese yo no fue de mi tiempo, ese fue más antes, que ya voy a... ¿Qué mensajitos ni qué SMS? Telegrama, ¿verdad? Que le llegaba un telegrama a tu cara. Telegrama, señor. ¿Ah? Y usualmente cuando llegaba un telegrama, que para los jóvenes que no saben, what the heck is talking about, ¿verdad? Eran unos papelitos que iban doblados, ¿verdad? Que llegaban a cualquier hora a tocarle a uno porque le mandaban un telegrama que era por medio de telégrafo, ¿verdad? Como clave Morse, casi el asunto, ¿verdad? Llegaba a una estación del pueblo de la ciudad y mandaban a una persona que llegara a la casa porque era algún mensaje urgente. Usualmente mandaban telegramas porque alguien estaba enfermo, porque alguien se había muerto o alguna cuestión legal seria. Entonces cuando hacían telegrama era, ¿qué pasaría, verdad? Que si decía, feliz cumpleaños, se me olvidó de mandártelo el mes pasado, ¿verdad? Así un grato ¿va? Pero hoy la tecnología, y nos hemos hecho parte de eso. Vivimos con ello hoy. Pero no crea que nada más es lo bueno. Por eso le digo, queremos lo bueno, pero no queremos lo malo. La Biblia dice de que el misterio de la iniquidad también está en aumento. Por eso hoy, hermano, de una manera más descarada se va a manifestar el pecado y de una manera más descarada se va a presentar. Y viene la revelación de ese inicuo. Dice, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Por ejemplo, los famosos hologramas. Ese tipo de apariciones, van a comenzar a haber un montón de apariciones en los cielos. Se apareció algo que son hologramas. Un holograma es un juego de luces tridimensionales, en algunos casos hasta cuatridimensionales, que hacen ver como que se le apareciera una persona y estuviera hablando con usted. Pero me habló, me habló. ¿Sabe usted que hay instrumentos que pueden hacer que, por ejemplo, el hermano Oscar escuche y todos ustedes no escuchen? El hermano Oscar está hasta atrás. Tipo de transmisiones que llegan dirigidas solamente a ese espacio nada más. Es decir, nadie oyó, ¿verdad? Pero me habló. Y son hologramas que están en ese caso, ¿verdad? Apariciones. Lo que la Biblia dice, señales mentirosas, conforme la tecnología. Por ejemplo, usted va a ver un truco de magia. Vamos a escuchar a ver. No. Va a haber un truco de magia usted. ¿Algún lugar? ¿Usted cree que son reales? Hermano, pero desapareció el carro, lo que sea. Es lo que llaman illusions. Ilusiones. Juegan con las luces, juegan con los ambientes. Sin embargo, son gente que ha hecho fortunas millonarias con todo eso, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque utilizan trucos. Por eso usted va a ver que el mago tiene trucos debajo de la manga. Trucos, no son verdad. Una vez estaba yo en una fiesta que me habían invitado y estaba un mago haciendo ciertas cosas. Y como yo más o menos ya sabía, ¿verdad? Entonces me le quedaba viendo a las manos. Me decía, no, pero mírame. No, tú sigue, le dije yo, tú sigue, yo te estoy viendo las manos. Y el hermano decía, no, y hacía como que lo estaban llamando porque en el juego de manos rápidas aquí se sacaba cosas. Y en una vez hasta le quedó la carta colgando aquí, hermano. Así, de lo nervioso que estaba. Porque son trucos. Cuando la Biblia habla de señales mentirosas, está hablando de señales mentirosas, de cosas que no son verdad. Y llegamos al grado y a la miseria por lucrar en el evangelio. Ya le decía la otra vez yo otra cosa que se hizo viral en las redes de una señora africana que tiene el brazo algo así. Y que de repente comienzan a echarle con una botella de agua, y aquí algarabía. Y comienza y lo estira. Y uno dice, impresionante. Y a alguien que Dios lo bendiga, si es su ministerio, pues qué bueno, va, lo sacó y dijo, me da tristeza ver cómo es que puedan hacer eso, porque el mismo milagro lo está haciendo en otra región tiempo después con la misma señora. Que se dicen que es una señora que tiene una condición, un accidente, que le quedó el brazo no sé cómo y que lo puede hacer así, luego lo estira y la gente, amén, amén. Hermanos, hasta ese punto se ha metido el engaño del diablo.
hoy más que nunca, o meditamos en la palabra del Señor, o sabemos la palabra de Dios, o nos llenamos de la palabra de Dios, o vamos a caer presos de algún tipo de engaño, porque la tecnología se presta mucho a todo eso. Crece juntamente con eso. La magnitud de carisma, cuando digo de carisma es de atracción que tendrá el anticristo, será impresionante, hermano. Impresionante. Si usted puede, no se lo voy a leer hoy por cuestión del tiempo, pero en Apocalipsis 13, del 1 al 18, que es todo el capítulo 13, describe a la bestia como el anticristo, que recibe poder de un dragón que es básicamente el diablo, y otra segunda bestia que es el falso profeta. El anticristo, cuando se estudia esto, es alguien que va a tener éxito en el campo político y en el campo militar y en el campo económico. Y el falso profeta va a tener éxito en el campo religioso y en el campo místico. Y el falso profeta va a ser un orador por excelencia, al grado que dice que va a hacer bajar fuego del cielo, señales mentirosas, con tal de que pueda señalar a la bestia primera o al anticristo como el genuino Mesías. Y ahí podemos ver claramente que hay un dragón, hay un falso Cristo y hay un falso profeta, tres, que vienen siendo como una falsa trinidad que el diablo va a querer imitar en ese tiempo. Va a querer engañar y va a engañar. Dice que ese falso profeta, la bestia, va a salir de en medio del mar. El mar en la Biblia tipifica a las naciones. Va a salir de la gente. Alguien que va a tener, hermano, ideas, planes, que va a dejar boquiabierta a los más experimentados generales. Va a tener planes económicos que va a dejar a los economistas más dotados. Va a decir, wow, ¿cómo pudo ver eso? ¿Verdad? La solución. Quizá va a traer solución a regiones que están por décadas o centurias empobrecidas. Va a traer soluciones económicas. Y va a traer, hermano, la atracción y el apoyo de todo el mundo. De hecho, al hacer encuestas, dice que la gente realmente alrededor del mundo no les interesa el carácter moral de los políticos con tal de que puedan tener una buena plataforma económica. Daniel, siglos atrás, capítulo 11 de Daniel, versículo 33 al 37, habla acerca de lo que iba a pasar en Apocalipsis y dice: y los entendidos entre el pueblo instruirán a muchos. Sin embargo, durante muchos días caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo. Cuando caigan recibirán poca ayuda y muchos se unirán a ellos hipócritamente. También algunos de los entendidos caerán a fin de ser refinados, purificados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún está por venir el tiempo señalado. El rey, aquí está hablando acerca del anticristo, el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Entonces, el hecho que hoy estén diciendo que Jesús es homosexual, hermano, es el aumento de la iniquidad. Cuando el anticristo venga y pueda tener toda la simpatía del mundo entero, va a decir cosas en contra de Dios que a nosotros nos daría, hermano, náusea espiritual, pero las va a decir, y lo peor es que se las van a aceptar y quizás hasta se las van a aplaudir. Va a decir cosas horrendas, dice. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación. Y esta frase me toca. Dice, porque lo que está decretado se cumplirá. No matter what. Lo que está decretado se cumplirá. Y dice, no le importarán los dioses de sus padres. Y esta es una frase que muchos antes decían, ¿cómo va a ser posible? Yo la decía. Dice, ni el favorito de las mujeres,
lo que esta expresión quiere decir es que no tendrá atracción a las mujeres. Hay dos posibles interpretaciones aquí. Una es que vaya a ser eunuco, que no vaya a tener esa atracción siendo él hombre hacia las mujeres. Pero la otra que se ha considerado también es que vaya a ser homosexual. Que en mi tiempo de niño, cuando decían eso, que no estaba esto tan latente como ahora, decía, pero ¿cómo es posible que el mundo vaya a aceptar eso? Sin embargo, hoy es cool. Es como, wow, nice. Es casi al mundo, es como que el mundo se estuviera diciendo, pues ha de ser tan nice que de repente, ¿qué me voy a hacer? No siendo. A ese punto. Y aquí es la posible interpretación, ¿verdad? Que muchos han considerado, una de dos, o que vaya a ser eunuco, u otra, que vaya a ser homosexual. Que lo dijo Daniel tiempo atrás, dice, tampoco importará ningún otro Dios, porque Él se ensalzará sobre todos ellos. Así va a ser el carisma y el poder. Que es lo que Apocalipsis 13 dice, que la bestia recibió dominio del dragón. En otras palabras, el diablo lo empoderó. Por eso es que los fariseos estaban convencidos y decían esta frase, este echa fuera a los demonios, porque el único que puede echar esos demonios es el mismo diablo. Había un canto, no sé si estoy malinterpretando este canto, pero un canto que está mal hecho, que dice, el diablo no tiene poder. Sí, el diablo tiene poder, hermano. No tiene el poder que Dios tiene, pero tiene poder. Daniel 7, 23 al 25 dice, dijo así, con esto quiero terminarle. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que, 7:23 de Daniel, será un cuarto reino en la tierra que será diferente a todos los otros reinos. Devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Pero mira esta frase, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Esto es lo único que quiero recalcarle sobre todo esto, que es, dice, que intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo y por tiempos. Ahora, si usted va conmigo, dice que él intentará cambiar los tiempos y la ley. En el capítulo 2 de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor tiene aquel sueño de una estatua y que era destruida al final y que amenaza a todos los adivinos y dice, si no me dicen el sueño y la interpretación, a todos los voy a matar, y que Daniel recibe sobrenaturalmente la revelación y Daniel le revela el sueño. En Daniel 2:19 dice, entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Mire qué es lo que dice. Él es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El anticristo tratará, dice, intentará cambiar los tiempos. El único que puede cambiar los tiempos es Dios. Él es el que hizo que se parara el sol cuando Josué estaba peleando en contra de los amalecitas, ¿era? En ese caso. Él es el que hizo que la sombra regresara al rey Ezequías. Es el único que puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Jesús, hermanos amados, es inimitable. Jesús es inimitable. Y le termino leyendo en Hebreos capítulo 1, del 1 al 4. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas,
por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Hermanos, ¿a alguien le están llamando ahí? Les ruego, por favor, hermanos, que chequeen siempre sus teléfonos, ¿verdad? Por favor. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Entonces, hermanos, lo que a usted y a mí nos debe de interesar es como lo que Pablo decía: yo lo que quiero es conocer al Señor. Mientras más conozca al Señor, podrán hablar lo que quieran hablar. A mí no me van a engañar. Él es quien es, y no importa qué es lo que la iniquidad quiera hacer, nunca va a dejar de ser lo que Él es. Padre,